Bien, ahora vamos a entrar en un tema que es de bastante relevancia y que para muchas empresas incluso es un dolor de cabeza bastante grande, y es el proceso de reclutamiento de ese equipo comercial. ¿Cómo hago yo para llegar a las mejores personas que hay afuera? Y esto te lo quiero contar muy desde la experiencia también que hemos tenido nosotros. Nosotros tenemos una unidad de negocio que se llama Casta Comercial, y ahí hacemos procesos de selección de talento únicamente para cargos comerciales. Habíamos iniciado solo con cargos de ventas, desde el vendedor hasta el vicepresidente comercial, en todos los rangos, pero hemos abierto un poco también a mercadeo y a temas de servicio al cliente, porque a la final pues todos son asociados a la parte comercial. Si en algún momento quisieras poder ver la opción de trabajar con nosotros y que te ayudemos a seleccionar algunas de las personas de tu equipo, te voy a dejar en la parte de aquí abajo del video la página web nuestra para que puedas contactarnos, y también puedes escribirnos ahí o entrar en contacto con nuestro equipo si deseas que una de las personas te visiten para contarte un poco de lo que nosotros hacemos. Entonces, para poder hablar del proceso de reclutamiento de la forma correcta, vamos a hablar de varios pasos que tú debes de tener muy en cuenta, y ya en las siguientes clases vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos. Entonces, lo primero que tú tienes que tener muy claro, que veo que fallan muchas compañías, es la definición de cuál es el candidato ideal para el cargo. Incluso, más que esto, que esto es algo también que te quiero invitar a que revises, es que nos llaman de las empresas: Andrés, es que necesitamos un vendedor, Andrés, necesitamos un director. Y cuando yo los visito y les empiezo a hacer preguntas, me doy cuenta que ni siquiera es que necesiten en este momento el vendedor, sino que tienen que tener una claridad en su proceso comercial. De hecho, muchas veces les he dicho: bueno, vamos a suponer que aquí te pongo al vendedor, ¿qué lo vas a poner a hacer? Y hay veces que se quedan como pensando y dicen, no, pues yo tengo unas bases de datos, y pues que llamen, y no tenemos esa claridad en cómo es el proceso comercial, y se termina muchas veces teniendo un vendedor, y eso me ha pasado a mí en algunas ocasiones también con el negocio, y es que tengo unas personas que llegan como parte de ventas, pero no tengo ese nivel de claridad en cuál es el proceso y cómo vamos a captar a esos leads y cómo lo vamos a lograr, y pues a la final termino yo desaprovechando un recurso que me hubiera podido ayudar. Entonces es muy importante que tú tengas esa claridad de cómo lo vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú tengas esa definición de cuál es el perfil del candidato ideal, qué beneficios, qué habilidades debe tener, si está en un rango de edad definido, que tú definas si lo quieres de pronto hombre o mujer, si es una persona que debe ser más técnica, si tiene unos niveles de estudio determinados. O sea, que tú hagas, yo lo llamo siempre como la carta a Santa Claus, como la carta al niño Dios, como lo decimos en Colombia, de cómo tú te imaginas a esa persona ideal, qué debería de tener. Obviamente, cuando uno sale al mercado es difícil que uno encuentre una persona con todas las características, sobre todo porque muchas compañías, fuera de que lo quieren con muchas características, pues el presupuesto que tienen para pagarle de salario viene siendo mínimo. Entonces quieren un Ferrari, pero pues con un presupuesto de Renault. Entonces es muy difícil que puedan lograr tener pues una persona con las características correctas. Entonces tengo que definir muy bien cuáles son las características de ese perfil. Lo segundo es definir cuáles van a ser las fuentes de reclutamiento. Y aquí obviamente hay dos mundos, y es: o lo hago yo propiamente, si tu compañía pues ya es bastante grande, con seguridad que hay un equipo de selección o un equipo de gestión humana, y ellos muchas veces o compran las herramientas de selección o lo hacen ellos mismos, o el otro camino, que es contratar una empresa como la nuestra que te ayude a hacer esa tarea, donde tenemos ya bases de datos de muchos vendedores, donde conocemos ya el mercado, tenemos los contactos, tenemos las alianzas, contamos con unos programas y un software que nos ayuda a agilizar este tipo de contrataciones. Entonces tú tienes como esos dos caminos. Entonces yo tengo que definir muy bien de dónde voy a sacar a esas personas. Incluso hay compañías que tienen sus propias universidades o que tienen alianzas con otras instituciones, y casi que les dicen: todos los que se gradúen de ahí a mí me sirven como insumo, y los empiezan a trabajar de esa manera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tú puedes empezar a encontrar en el mercado y que te va a ayudar mucho a tener un mejor resultado en ese proceso de reclutamiento. Lo tercero es que tú aprendas cómo elaborar una oferta de trabajo de la forma correcta, qué va a ir en esa oferta, y esas de cuenta como si tú estuvieras consiguiendo pareja. Esa oferta tiene que ser tan atractiva que la gente quiera trabajar contigo, que te diga: oiga, qué interesante, yo quiero trabajar ahí, uy, me gusta, yo quiero que trabajemos en esa parte, me parece súper interesante. Entonces, tienes que tener un poco de cuidado en ese tipo de situaciones,
de cómo vas a redactar la oferta, que tú le digas buscamos a una persona que sea entusiasta, a la que le guste crecer, bueno, como que tú lo pongas en algo muy, digámoslo, sexy, que haga que muchas personas lleguen a esa oferta, porque si tú pones algo como buscamos vendedor para vender esto, en esto, o sea, si no tiene ningún tipo de atractivo, acuérdate que de alguna manera yo tengo que venderle la idea a esos candidatos que están allá afuera de que trabajen conmigo, y si tú no pones la oferta que sea muy tentadora, pues va a ser más poco el interés de esos candidatos en aplicar a la oferta. Lo otro es que tú también definas muy bien cuál va a ser el proceso de selección, cuál va a ser el paso a paso, entonces que tú digas, listo, entonces primero vamos a buscar las hojas de vida, después vamos a hacer un primer filtro que lo va a hacer tal persona, después vamos a hacer unas entrevistas, ah, no, yo quiero hacer también unos juegos de roles o una clínica de ventas, o yo quiero que me le apliquen ciertas pruebas, además de eso quiero que le hagan visita domiciliaria, quiero que le apliquen el polígrafo para yo saber si esa persona tiene algún antecedente o algo porque va a manejar dinero, o yo quiero que por favor le apliquen todo el tema de antecedentes penales, que le revisen todos los antecedentes a nivel de educación, que le revisen las referencias personales, que hagamos como todo ese tipo de ejercicio. Va a ser también importante que tú lo definas. Y ya por último, pues cómo va a ser el tema de la selección, si le vas a hacer exámenes médicos, que por lo general pues lo exige la ley, que tú le hagas un proceso de inducción, bueno, que tú hagas y definas muy bien los pasos, que eso te lo voy a explicar ahora en otra clase, de cómo debe ser el paso a paso y que de ahí tú lo tomes y veas cómo se te acomoda mejor a ti. Luego de esa definición viene todo el proceso de entrevistas donde tú vas a definir si haces unas entrevistas personales, si haces entrevistas grupales, cómo los vas a evaluar. Yo te recomiendo incluso que hagas un cuestionario y más adelante te voy a dar unos pequeños tips de cómo hacer esa validación de las personas basado muy en las habilidades que tú definiste, parecido a lo que vimos anteriormente, donde tú ponías cuáles son las habilidades que esa persona debe tener muy desarrolladas y casi que tú le vayas poniendo unos puntajes a medida que vas hablando con ellos. Luego viene una parte que es la toma de decisiones, cómo va a ser las ofertas, qué tan flexible vas a ser en la parte de la oferta laboral, porque esto nos ha pasado mucho, salimos a buscar candidatos y los candidatos que nos encontramos bajo las condiciones que nos dieron no son los más adecuados, entonces empezamos a negociar con la empresa, mira, tenemos estos tres, pero el salario es un poco más alto o de pronto no tiene el inglés pero si tiene estos otros factores, qué tan abierto estás a negociar el inglés. Entonces empiezo a hacer la negociación, yo tengo que estar en esa capacidad de cómo va a tomar las decisiones y sobre todo algo que fallan mucho las compañías es en la celeridad o en la agilidad de esa toma de decisiones, porque nos ha pasado que las empresas dilatan mucho la toma de las decisiones y se nos llevan a los candidatos. Y como dicen por ahí, lo leí alguna vez en un libro, dice que los mejores vendedores casi nunca están buscando trabajo, sino que casi que tú tienes que ir a robártelos, porque como saben que son personas muy buenas, pues son personas que donde están tranquilos y por lo general es raro que las empresas los dejen ir. Entonces, aún siempre que intentamos llevarnos a alguien, les hacen contraofertas y bueno, ahí se viene pues un tema bien complejo. Entonces, es muy importante que tú agilices la toma de decisiones. Luego viene algo que en palabras más sofisticadas se llama el onboarding, pero es cómo voy a montar a esa persona ya al barco, qué tipo de cosas voy a hacer. Muchas compañías hoy en día les dan unos pequeños detallitos y les dan como un kit de bienvenida, cuáles van a ser las herramientas que yo le voy a entregar, si le voy a entregar computador, si le voy a dar celular, si le voy a entregar pues unos manuales, si van a haber unas reuniones de inducción para contarle de la compañía, si van a haber unas reuniones para presentarle al equipo. Todo ese tipo de cosas es muy importante que lo definas, que también lo vamos a hablar enseguida en otra de las clases, pero tienes que empezar a tener muy claro cuál va a ser ese paso a paso para poder hacer una muy buena integración de la persona al equipo, que entre con todas las herramientas y que esa persona pueda lograr ese resultado que estás esperando. Luego viene todo un tema de seguimiento y evaluación, que esto no solamente aplica para esas personas nuevas del equipo y dentro del proceso de reclutamiento, sino que deberías de tenerlo muy claro para todas las personas y eso lo vamos a mirar también enseguida. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de retroalimentación, de darles ese feedback, de cada cuánto te vas a reunir? Cuando es una persona nueva, entonces voy a hacer una primera reunión a la semana o después de 2 semanas o al mes para saber cómo va, cómo se ha sentido. Todo ese tipo de cosas es bien importante. Y terminamos con algo que es definir cómo va a ser el proceso de mejora continua, de cómo yo empiezo a tener una retroalimentación de ese proceso de reclutamiento de los candidatos, de cómo vimos todo el proceso y mirar qué podemos ir ajustando para que cada vez sea mucho más adecuado ese proceso de reclutamiento en la organización y que te lleguen los candidatos correctos para las vacantes que tienes. Muy bien, entonces hablemos de ese primer punto que es la definición
del perfil de ese candidato ideal. Solamente imagínate cómo quieres esa persona con la que tú estás trabajando. Y aquí hay una recomendación muy importante que te quiero dar para iniciar, y es no solamente enfocarte en que tenga estos estudios, que tenga tanta experiencia, que tenga conocimiento del mercado, todo este tipo de cosas, sino que es algo que es bien relevante, que esa persona esté alineada con el ADN de tu compañía. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darte un ejemplo. En el caso de nosotros como compañía, nuestro propósito es transformar vidas, es ayudarle a otras personas. Entonces yo no puedo tener personas en mi equipo quienes no tengan ese don de servicio, que no sean personas que les guste ayudar a otros, porque imagínate yo teniendo una persona en ventas que me diga, uy Andrés, ahí me está llamando una señora que necesita ayuda, no, qué cansancio esa señora, qué pereza hablar con ella, pues va a ser muy difícil que tenga un resultado. Entonces tengo que empezar a generar ese acompañamiento, tengo que generar esa unidad con la persona para que me pueda dar un resultado mejor. Entonces no solamente son habilidades desde su talento, desde sus aptitudes, sino también cómo está esa persona alineada con la misión, con los valores, con todo lo que representa a nosotros como compañía. Y esto lo he visto cada vez más frecuente en las empresas, y cada vez que conseguimos una persona que está muy alineada con el ADN de la compañía, las probabilidades de éxito y de retención o de duración en la empresa tienden a ser mayores. Entonces, empecemos por ahí, que es que tenga el mismo ADN que tú en la compañía. Y aquí es muy importante entender entre esas habilidades blandas y lo que llaman las habilidades duras, es decir, las habilidades blandas desde la comunicación, de la capacidad de empatía, de la negociación, de cómo está esa persona desde su interior, desde el ser, qué tanto confía en ella, y ya las habilidades duras, que es que sepa manejar CRM, que tenga el conocimiento de manejar Excel, todas esas habilidades que son un poco más técnicas y que son relevantes para ti. De hecho, voy a darte debajo de este video una serie de pasos que te pueden ayudar a definir ese perfil. Te voy a dar unos ejemplos de cómo debería de redactarse ese perfil y algunas cosas que debes de tener en cuenta para que tú puedas redactar muy bien cómo quieres a esa persona que estás buscando, qué cosas debes saber y sobre todo que puedas lograr un resultado muy bueno, ya sea que lo vayas a hacer internamente o que le vayas a entregar ese perfil a una empresa externa para que te haga el proceso, y eso le va a ayudar muchísimo. Adicionalmente, también que tú definas cuál es la experiencia y el nivel de formación que estás buscando. Yo por lo general no le pongo mucha atención a la parte académica, porque así como tú puedes encontrar una persona profesional, con maestría, una persona súper experimentada, con mucho conocimiento, puede que no te dé el resultado. Y una persona que quizá tenga una tecnología o un estudio un poco más bajo, puede ser una persona con muchísima experiencia en las ventas y que te pueda dar el resultado más rápido. Entonces, digamos que puede ser importante, pero también es importante que tú seas un poco flexible en que no necesariamente tiene que ser alguien con maestría y con un montón de cosas, sino ojalá una persona que te dé el resultado, que finalmente es lo que siempre buscamos. Y lo otro, que también definas cuál es la cultura y los valores con los que esta persona deben de estar alineados, como te lo decía ahora, y que eso te pueda dar con mayor nivel de claridad la persona que quieres. Esto es, haz de cuenta que tú estuvieras escogiendo a tu pareja. ¿Qué pasaría si tú escribieras una carta donde tú dijeras, miren, yo quiero mi pareja con estas características: alto, bajito, gordito, flaquito, que sea empresario, que estudie esto, que quiera tener hijos, que si yo tengo hijos, entonces pues que quiera mis hijos, que sea una persona deportista, que tenga estos hábitos, que no le guste tanto salir o por el contrario que le guste mucho la fiesta? Todo ese tipo de cosas es exactamente eso. ¿Cómo te estás imaginando esa persona? Y de hecho, cada vez que nosotros cerramos un cargo, lo que hacemos es hacer una primera reunión con el cliente para poder entender esas necesidades, porque muchas veces lo tienen muy estructurado en un Excel, o porque, digamos, las normas de calidad de la compañía se los exige que vayan en un formato, pero ahí te pierdes de mucha información. Hay personas que te dicen, mire, ¿sabes una cosa? Yo quiero que esta candidato tenga cierta afinidad política, o sabes que solo quiero que sean mujeres, o sabes que solo quiero que sean jóvenes, o las prefiero que sean de mayor edad. Entonces yo cuando publico la oferta pues no puedo colocar solo se aceptan personas de esta afinidad política o solo aceptamos mujeres, porque puedes correr un riesgo de un tema de hacer discriminación y todo este tema. Entonces es muy importante que tengas mucha claridad en cómo quieres a esa persona, con qué características, desde esas dos habilidades, las blandas y las duras, para que le entregues esa información a la persona que te vaya a apoyar en el proceso, y de esa manera lleguen personas que son más adecuadas al perfil que buscas. Muy bien, entonces ahora que ya tienes claridad en ese perfil del candidato, vámonos a buscar cuáles van a ser las fuentes
para que yo pueda encontrar a esas personas. Entonces, como te lo decía anteriormente, ya sea que tú tomes la decisión de hacerlo internamente con tu empresa o hacerlo tú mismo incluso, o tomes la decisión de contratar a alguien para que lo haga. En ambos casos, casi que las fuentes van a ser muy similares las que se van a usar. Entonces, te quiero dar varios ejemplos de lo que tú puedes hacer. Primero, son plataformas de empleo. Hoy en día hay plataformas como LinkedIn. De hecho, ellos te dan la posibilidad de que tú pagues por eso y te dan unas opciones donde tú pones los filtros de quiero personas de estas industrias, que tengan tantos años de experiencia, que estén en esas ciudades, y ellos te arrojan una serie de personas. O lo puedes hacer de una forma más manual, donde tú empieces a buscar, bueno, a ver, yo quiero personas que hayan trabajado en este tipo de compañías o en esta compañía específica, y buscas en esa empresa y te van a salir personas que trabajan en esa empresa. Y aquí casi que ya te toca es empezar a hacer un poco de cupido, a ver cuál de ellos de pronto le interesa tu oferta, que tú les escribas por el mensaje interno, que le digas, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, en este momento estamos buscando una persona para mi empresa, que haga esto, esto y esto, no sé si te interesaría de pronto escuchar la oferta y poder conversar. Hay una limitación y es que si tú no tienes un plan premium de LinkedIn, solo te va a permitir mandar mensajes a personas que están en tu red o que estén en una red cercana, o te limita el número de mensajes que puedes mandar en un día. Entonces va a ser un poco más limitada, pero eso tampoco tiene mayor costo. Eso te puede costar alrededor de, creo que con como $50 al mes, un poquito más, por tener la capacidad o la posibilidad de poder acceder a otras personas así no estén dentro de tu red. Entonces, eso de hecho lo usamos mucho nosotros cuando vemos que está muy difícil el candidato o cuando es un candidato muy específico, nos vamos a buscar en LinkedIn personas que estén trabajando en compañías similares, que sean competidores o que estén, digamos, en la misma industria. Entonces, la primera fuente van a ser estas plataformas. Hay otras como elempleo.com, hay otras que se llaman Computrabajo, que hoy ya se llama PandaP, y lo más que son plataformas demasiado costosas, para que te hagas una idea, son plataformas que te pueden llegar a costar hasta $5,000 en el año. Entonces, pues, si solamente tú necesitas una persona, pues ir a pagar $5,000 te sale más barato contratar un headhunter o un cazatalentos que te haga la labor. Ya si tú contratas todos los meses y contratas muchas personas y tu empresa está expandiéndose mucho y la decisión es que lo vas a hacer internamente, pues ahí sí puedes evaluar comprar uno de estos software que te van a ayudar mucho más. También hay otros allá afuera como Magneto y bueno, hay un montón de opciones que puedes evaluar que te van a ayudar en esa búsqueda de candidatos. La otra puede ser el uso de las redes sociales. Tú puedes poner un diseñito bonito y lo puedes también publicar en tus perfiles de LinkedIn, en Facebook, en Twitter, lo puedes poner en Instagram, en todas estas plataformas. Y lo que pasa ahí es que la gente se lo empieza a reenviar o la gente los taguea y se empieza a hacer una labor más de viralidad para que lleguen las personas correctas. Entonces, esa puede ser una otra fuente interesante que va a depender mucho del número de seguidores que tengas y qué tan activos eres en redes, porque después si no tienes nada, quizá esa publicación le va a llegar a muy poquitas personas. Otra opción es que tú puedes hacer un uso de referencias, ya sean internas o externas, pedir referidos, es decir, con los mismos empleados, el mismo equipo tuyo, pues a no ser de que sea para reemplazar a alguien de la empresa, le puedes decir, mira, vamos a abrir esta nueva vacante, queremos utilizar nuestras bases de datos internas, ya sea para que personas internas de la compañía se postulen o que ellos le puedan también mandar esa oferta a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, y también haces ese proceso de referenciación y lo puedes hacer no solo con los empleados de la compañía, sino que también lo puedes hacer con esos grupos de WhatsApp en los que tú estés, o te puedes meter en grupos que hay hoy también en Facebook, todo este tipo hay incluso grupos de WhatsApp que son de ofertas laborales y tú puedes ahí montar ofertas laborales. Entonces, hay muchas herramientas que hoy tú puedes utilizar en las cuales tú te vas a poder unir y poder compartir esas ofertas laborales que tú tienes. Hay otra que es una fuente importante, que son todas las ferias de empleo o eventos de networking que se hacen. Entonces, por ejemplo, listo, yo estoy buscando unos ejecutivos comerciales para mi negocio minero y resulta que hay un congreso de minería en mi ciudad. Entonces yo me puedo ir para ese congreso y pues además de recibir información interesante, pues puedo hacer algo de networking y empezar a revisar si existen algunas personas que yo pueda llevarme a mi empresa. Entonces esto siempre va a ser muy valioso que tú utilices estas herramientas porque vas a encontrar personas muy afines a lo que tú estás buscando. Y por último, pues es recurrir a una empresa especializada como la que te contaba que tenemos nosotros, donde te ayudamos a contratar a esa persona que tú buscas, te quitamos ese dolor de cabeza por un cobro pues que hacemos
que normalmente la mayoría de compañías lo que cobran es un salario de la persona una única vez y te dan una garantía también de cumplimiento. Entonces ahí podemos utilizar esas herramientas que te van a ayudar muchísimo en ese nivel de claridad y que tú puedas encontrar personas más idóneas, donde tú simplemente le entregas ese perfil que definiste al inicio y empezamos a buscar con nuestras fuentes y nuestras herramientas a esa persona que tú estás buscando y tú te quitas ese problema encima y no lo dejas a nosotros. Entonces, esas son algunas de las fuentes que puedes utilizar para el reclutamiento para que busques las personas idóneas para ti. Muy bien, vamos a hablar entonces de la elaboración de una oferta de trabajo. Imagínate que tú estuvieras lanzando un producto o un servicio de tu compañía y que estuvieras haciendo toda la campaña publicitaria y usando textos llamativos, unas imágenes muy bonitas, algunos lenguajes persuasivos que hagan que las personas se interesen por esa información, que si están en redes entonces le den ganas de poder darle clic y conocer un poco más. De esa manera debería ser una oferta de trabajo presentada. No necesariamente pues con tantos detalles y diseños, etcétera, pero sí debe tener al menos dos partes. La primera es que tú le puedes contar un poco acerca de la empresa, cuál es su misión, cuál es, digamos, la forma en la que trabajan. Entonces, por lo general, de hecho, te voy a dejar debajo del video un ejemplo de cómo nosotros lo presentamos, que no te quiero decir que sea la mejor, pero pues es algo que hemos ido mejorando, que diga una empresa que tiene estas características, que se dedica a esto y esto y esto, que está en un proceso de evolución y está buscando personas que quieran disfrutarse la labor de ofrecer los productos, no sé qué. Estamos buscando a esta persona con estas características, que sea como esa pequeña introducción donde involucre yo a lo que la empresa hace, su misión, su visión, cuáles son las cosas que de pronto no son negociables o que están buscando en ese candidato, que la persona haga que diga, oiga, qué interesante, me llama la atención esta empresa, voy a aplicar al cargo. Entonces esa es la primera parte. Y la segunda parte es una descripción clara del cargo. De pronto ahí una cosa es lo que tú vas a usar como fuente de información cuando vayas a hacer la entrevista, pero otra la que tú también vas a publicar. Entonces esta va a ser mucho más detallada. En esta puedes colocar más como un resumen, como una persona con experiencia de tantos años, con estos estudios, que sepa inglés, que tenga transporte, que tenga habilidad numérica, que sepa analizar datos, bueno, como todas esas necesidades puntuales que quieres y que la hagas parte de esa descripción para que las personas se atraigan. Entonces, hoy en día puedes incluso, te voy a dejar también algunas muestras de lo que nosotros hacemos, puedes colocar algunas imágenes que las puedes hacer en un Canvas o el diseñador de tu empresa, que sea bonita, con una fotico de la persona y que traiga incluso el código QR que la persona pueda ahí leer el código y aplicar a esa vacante. Nosotros utilizamos un software que nos permite hacer una serie de estrategias muy interesantes que no solamente utiliza la inteligencia artificial para buscar los candidatos, sino que además cuando tú le das clic a ese anuncio en QR, te lleva a la página de la vacante y ahí puedes directamente poner tu hoja de vida y eso nos llega a nosotros a la base de datos, al cargo específico que estamos buscando. Vamos a hablar del proceso de selección para que tú lo entiendas un poco más. Y aquí te quiero hacer una salvedad y es que tú lo puedes ver desde el proceso de selección cuando lo vas a hacer todo tú o el proceso de selección cuando lo hace un tercero o un cazatalentos. Vamos a hablar específicamente de la primero y ahora te doy algunas ideas de esa segunda orientación en la que lo puedes lograr. Entonces, si lo vas a hacer directamente tú, te voy a dar las ideas de cuáles deben de ser los pasos dentro de ese proceso de selección para que te salga lo mejor posible. Entonces, lo primero es poder lograr acumular ese banco de datos de hojas de vida que obtuviste de algunas de las fuentes que acabamos de hablar y vas a empezar a hacer una revisión de esas hojas de vida. Vas a empezar a mirar cuáles de pronto se ajustan más, porque hay algo que tenemos que decir y es que la gente no lee. O sea, tú puedes colocar así gigante en la oferta, por favor, profesionales en tal carreras o tal salario o que tengan vehículo y van y aplican personas que no tienen ninguna de esas. Entonces esto nos pasa a nosotros todos los días y por eso es importante hacer este primer filtro de esas hojas de vida sin necesidad de pronto de llamarlas ni nada, pero que tú hagas ese primer filtro de revisar cada uno de los candidatos y que tú empieces a decir, bueno, este tiene cara que sí, este que no, este me gusta, este no, y empiezas a hacer un primer filtro. Ese sería, digamos, el primer paso. Lo segundo, esto se llama una entrevista de escaneo o una entrevista previa que por lo general se hace de forma telefónica, donde tú llamas a la persona y ahí vas a validar algunos temas. Es una llamada corta de unos 3, 4 minutos, pero tú vas a validar ahí
cuántos años tiene, que si tenga la carrera o la profesión que tú estás buscando, que si tenga los años de experiencia, si la persona está trabajando en este momento o no, cómo está su expectativa salarial. Tú ahí le puedes contar que estás buscando una persona para una empresa. Por lo general, casi nunca nosotros mencionamos el cliente, a no ser de que el cliente no lo pida. Yo te recomiendo que no lo digas inicialmente para qué empresa es, porque pueden pasar muchas cosas, o que se enteren de que están buscando una persona y es para reemplazar a alguien de la empresa, o que esa persona que llamaste tenga a alguien allá en tu empresa y empiece a generar todo un ruido. O, pues en el caso de nosotros como Cazatalentos, una de las razones por las que no lo hacemos es que, por ejemplo, yo te llamo a ti y te digo qué empresa es y resulta que tú eres amigo del dueño de esa empresa o de un directivo, entonces vas y lo llamas y puede que te terminen contratando y no a través de nosotros, entonces pues no sería tan buen negocio porque van a contratar a alguien por fuera de los límites. Entonces es importante también que tú tengas presente eso. En esa llamada es muy importante que tú escanees si crees que es una persona que se adapta a lo que estás buscando, que sí le interese la oferta, que le expliques un poco lo que va a hacer en este rol y que también le guste, porque puede que la persona diga, no, la verdad, yo estoy buscando ahora es un trabajo remoto y que tu trabajo sea presencial. Entonces ahí se hacen como todas esas pequeñas validaciones para que tú sepas si esa persona, además de que te gustó la hoja de vida, le interesa participar en el proceso de selección. Ya después de ahí vienen las entrevistas que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, ya sea que para ti sea más fácil hacer este tipo de entrevistas de forma virtual para no desplazarte o porque están los candidatos en otra ciudad. Por lo general nosotros hacemos una combinación entre virtuales y presenciales porque aquí tú puedes hacer o entrevistas personales o puedes hacer entrevistas grupales. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 10 candidatos para un cargo que te gustan. Entonces tú lo que puedes hacer es que puedes partirlos en 2 reuniones de 5 y haces una entrevista grupal donde le vas preguntando a cada uno y ahí más o menos tú vas teniendo un poquito del feeling de quién te parece interesante, quién habla con más energía, qué preguntas hacen, ese tipo de cosas. O puedes hacer algo que se llaman los assessment center o entrevistas situacionales donde tú les pones un caso, los pones a resolverlo y miras cómo es el comportamiento de esas personas. Ese tipo de entrevistas se pueden hacer de forma virtual o se puede hacer de forma presencial. Por lo general nosotros hacemos mucho el tema de los assessment o ya este tipo de ejercicios situacionales cuando son perfiles un poquitico más altos, cuando son, digamos, cargos más de ejecutivos comerciales, por lo general no lo hacemos, pero uno puede decidir también cómo hace esas entrevistas y que tú tengas también un cuestionario claro de cómo pueden ser las entrevistas que tú hagas, haciendo que dependiendo de lo que a ti más te importe, de temas que tú quieras preguntarle. Hay personas que se enfocan más en preguntarle temas personales. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú estás hablando con un candidato y le preguntas por la relación con el papá y dice que no tiene una buena relación, pues no sé qué tan fácil sea que esa persona tenga una buena relación con su equipo de trabajo. Entonces, cosas como esas las miramos nosotros mucho, pero hay personas que se enfocan más de pronto en sus habilidades técnicas y que conozcan del mercado y que conozcan clientes y que sepan de cómo entrar al mercado y cosas como esta. Entonces, digamos que la entrevista no tiene como un direccionamiento específico, va a ser muy a como tú lo quieras hacer, pero yo te recomiendo que hagas como ese balance entre los temas personales y los temas laborales y que preguntes de ambas cosas. Hay personas que hacen las típicas preguntas de reina y es dime tus 5 virtudes, dime tus 5 defectos. Todo este tipo de preguntas que son tan típicas, pues también las puedes hacer y ya pues el nivel de interés en el que tú quieras profundizar. Hay candidatos que uno sabe que desde el primer minuto no es la persona y yo por lo general siempre trato de terminar las entrevistas muy rápido. Mientras que hay candidatos que tú dices, este fue, o sea, yo digamos que llevo tantos años trabajando con personas, pues para mí es un poco más fácil como conectar con esas personas que entrevisto y saber si solamente viéndolas y en las primeras palabras que hablamos, considero que es la persona o no. Entonces, si esa persona sientes que tiene una buena vibración y como que te gusta y te interesa, pues te puedes expandir mucho más en la entrevista, entonces va a depender mucho de cómo lo quieras hacer. Luego viene de esas personas que tú empezaste a filtrar, que pasaron esa entrevista contigo, ya no sé si incluso tengas otras personas en el equipo que normalmente las veas, si tú eres el líder comercial, si tú haces el primer filtro y después le pasas las personas al gerente de la compañía o al dueño o a la persona de gestión humana, ya depender mucho también cuál va a ser ese paso a paso que vas a hacer, cuál debería ser la forma correcta. Muchas empresas que tienen su equipo de gestión humana o de selección, por lo general son ellos quienes hacen el primer filtro de las personas que pasan, te las pasan a ti como líder comercial y algunas veces se queda ahí la decisión
o se le pasa al gerente o dueño de la empresa. Incluso he visto compañías que le piden a otra persona del equipo que los entrevisten porque van a trabajar muy de la mano o porque ya es un vendedor de mucha experiencia, entonces le pide que lo entrevisten para que vea a ver si conoce del tema. Entonces pueden haber muchas variantes también en este tema de las entrevistas, que también te invito a que tú definas cuál crees el que mejor te pueda funcionar. Una vez pasen estos filtros, tú le puedes aplicar ciertas pruebas. Hay pruebas de habilidades y pruebas psicométricas. Las pruebas de habilidades es que tú le digas, oye, véndeme este producto, oye, tengo esta situación, ¿cómo lo resolverías? Y que sean muy como de ese role playing o de juegos de situaciones o de clínica de ventas, lo puedes hacer ahí con esa persona, pedirle que se haga esa clínica de ventas, eso nos lo están pidiendo mucho los clientes ahora, o adicionalmente puedes utilizar pruebas psicométricas, que existen muchísimos proveedores allá afuera que te las pueden ofrecer y que te entregan esas pruebas. Incluso si tú solamente quieres que apliquemos las pruebas a un candidato, nosotros te podemos ayudar con esa labor de hacer las pruebas. Hay otro factor que es importante dentro del proceso de selección, que ya puede ser un siguiente nivel, que es hacer estos famosos assessment center. ¿Qué es los assessment center? Vamos a suponer que tú tienes 3 finalistas, que son los que más te gustan, y los llevas a un sitio, puede que sean presenciales o virtuales, y les pones un caso. Les dices, miren, cada uno va a recibir un caso, tengo esta situación, necesito lanzar este producto al mercado, quiero que ustedes me hagan una presentación y tienen una hora para que la preparen y la planteen. Y eso lo hacemos también mucho con los clientes, sobre todo cuando ya son cargos de dirección comercial, que hacemos ese paso a paso y eso nos ayuda muchísimo en el resultado que obtenemos. Entonces, también es una opción en la que tú puedes ahí trabajar y ya después en el proceso de selección lo que continuaría sería ya, digamos, exámenes médicos, la revisión de antecedentes, si le quieres hacer pruebas de polígrafo, si le quieres hacer visita domiciliaria, si tú de pronto quieres hacer una validación de referencias personales y digamos académicas y laborales, que esto lo puedes hacer o tú mismo si lo sabes hacer, porque pues una visita domiciliaria tiene su forma de hacerlo, o contratas una persona o una empresa que te haga ya sea los servicios independientes o que te haga todos los servicios. Nosotros también te podemos ayudar con la visita domiciliaria, con el tema de la validación de antecedentes, bueno, todo este tema que viene ya de último, validaciones, y vienen los exámenes médicos que se le hacen al candidato, y ya después de eso, pues ya viene todo el tema de ingreso a la compañía, firma del contrato, etcétera, etcétera, y el tema que te voy a hablar a continuación, que ya es cómo hago para empezar a involucrar a la persona y hacerle todo ese proceso de inducción para que arranque con pie derecho. Muy bien, ahorita te hablé un poco del tema de las entrevistas, cómo se podían hacer y quería darte solo algunos detalles y es, tú las puedes hacer de forma presencial, las puedes hacer de forma virtual, algunas de ellas las puedes hacer de forma individual con esta persona o la puedes hacer de forma grupal. Nosotros cuando tenemos muchos candidatos para un cargo, como te lo mencionaba ahora, hacemos unas primeras entrevistas grupales, de esas personas grupales salen unos finalistas y ya con esos finalistas hacemos entrevistas individuales para conocerlos a mayor profundidad y saber si tienen el perfil que nuestro cliente está buscando. Entonces, esto te puede ayudar a acelerar. ¿Qué es importante dentro de las entrevistas? Lo primero, que tú tengas mucha claridad en ese perfil ideal del candidato del que hablamos ahora, para que haz de cuenta que tú te pusieras esas gafas y que todo el tiempo que estás entrevistando a la persona, casi que estés mirando a través de ese perfil ideal y que tú digas, bueno, ¿qué tan lejos o qué tan cerquita está esta persona del perfil que yo quiero? ¿Qué tanto me imaginaría yo trabajando con esta persona? ¿Qué tanto cumple con el ADN de mi empresa, con los valores, con la misión? Es muy importante que te hagas todas esas preguntas y que no te dejes llevar únicamente porque la persona es bonita o porque la persona parece inteligente o porque la persona tiene muy buena energía, porque siempre nos han vendido que el mejor vendedor es aquel que está ya hacia lo culebrero y que hola, ¿cómo están? Y el que más habla y el más extrovertido, pero yo he conocido vendedores que son un poco introvertidos, que son un poco más tímidos, pero que son demasiado juiciosos en su proceso comercial, conocen muy bien el paso a paso, lo hacen muy bien en el seguimiento al cliente y son muy hábiles para hacer cierres de ventas. Entonces, no te dejes engañar solamente por las apariencias, trata de tener siempre muy a la mano esas herramientas que te acabo de mencionar para que hagas un muy buen filtro. En estas entrevistas también es que tú puedas poner sobre la mesa un poco el balance entre esas habilidades blandas y las habilidades un poco más duras y que tú tengas pues la posibilidad de que en ambas esté muy bien. Por lo general, yo me voy y le digo a los clientes, pues mira, no solo necesitamos una persona que sea muy querida, porque yo llego muchas veces a las empresas y les digo, bueno, ¿y este qué tal es? Y me dicen, no, él es muy querido, muy especial, nos trae desayuno en las mañanas. Sí, pero si vende, pues no vende tanto, pero es que es muy querido. Sí, pero tiene el resultado. No, pero es que está desde que empezó la empresa.
Entonces muchas veces nos quedamos solamente en que sea muy querido, pero pues nada de lo de la técnica. O por el contrario, tenemos que me he encontrado también con personas que son muy buenas. De hecho, esta semana hablaba con un cliente de eso, que tiene una vendedora que es demasiado buena, juiciosa, es muy trabajadora, que mejor dicho es súper buena en las ventas, pero es desordenada, no va donde los clientes, no lleva, digamos, los formatos administrativos, entonces es complejo y de hecho es una persona que puede ser hasta mala clase, que no tiene buena relación con su equipo, las personas casi que ya la sacan y la odian. Entonces son muchas cosas de esas que yo tengo que buscar ese balance en las personas. Y por otro lado, también puedes ir un poco más allá y utilizar algunos juegos de role-playing o de juego de roles. Puedes ponerles algunas situaciones para saber cómo se comportan ante ellas, que tú le hagas preguntas, bueno, si tú tuvieras esta situación en la empresa, ¿qué harías? ¿Tú cómo resolverías esto? Oye, ¿qué pasaría si tú tuvieras esto con tu familia? ¿Cómo sería tu posición? Todo ese tipo de preguntas situacionales te van a ayudar también a aterrizar para saber si esa persona es la que tú estás buscando o no para tu negocio, y esto te va a dar muchas más pautas. Ahora, ¿qué es importante dentro de la entrevista? Yo te voy a recomendar lo siguiente, y es que tú pongas, puede ser en una hoja de papel o en tu tablet o lo que sea, cuáles son las principales habilidades que tú vas a evaluar, y que fue algo de lo que hablamos en las primeras clases. Entonces yo pongo, listo, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de escucha, qué tanto nivel de influencia tiene, cómo le va con el cierre, etcétera, etcétera. Y le puedes empezar a poner un puntaje, puede ser de 1 a 5, de 1 a 10, en cada una de esas habilidades a medida que le vas preguntando. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver el tema de liderazgo, tú le vas a decir, bueno, dame un ejemplo de una situación en la que tú hayas liderado algún proyecto. Entonces te empieza a contar la historia y pues según la historia que te cuente y lo que pasó ahí, pues digamos que esto viene siendo muy subjetivo, pero tú le puedes dar una puntuación y ya después cuando le hagas pruebas psicotécnicas vas a poder validar mucho mejor esas habilidades que tú quieres definir. Entonces, te quiero dejar esa recomendación. Pon siempre las habilidades que vas a evaluar y le vas poniendo un puntaje en medio de la entrevista con la persona, y al final tú te vas a ver ese puntaje y vas a decir, bueno, ¿qué tanto se acerca o no a lo que yo estoy esperando? Muy bien, luego de que tú ya haces esas entrevistas y que tienes una claridad en que ese fue el candidato, que ya hiciste todo el proceso de la forma juiciosa, que aplicaste las pruebas que querías hacer, hiciste juegos de roles, etcétera, pues viene el momento quizá más importante y es la toma de decisiones. ¿Por cuál de esos candidatos me voy? Y esto te lo digo porque nos ha pasado incluso a nosotros, que tenemos candidatos tan buenos que ni sabemos con cuál irnos. Casi que nos toca a la cara y sello para poder definir cuál de ellos le vamos a dar la oportunidad, porque son personas que cumplen con todas las características, tienen un nivel de energía muy interesante, tienen una habilidad y una técnica de ventas también muy buena, y sobre todo que saben hacer muy bien la tarea. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es poner todos los candidatos sobre la mesa, que son los finalistas, mirar de alguna manera cuáles son los pros y los contras de cada uno, evaluar cuál de ellos sobre todo se acerca más al ADN de la compañía, que como te lo dije, es bien importante que tú definas quién es la persona que tú quieres escoger, y después de eso, que tú tengas ese nivel de claridad, pues que redactes cuál va a ser la oferta que le vas a hacer a esa persona, porque de alguna manera van a haber personas que te dicen, y nos lo dicen a nosotros mucho, mira, sabes una cosa, para mí digamos, el dinero es importante, pero no es lo más importante. O sea, cómo manejan el tema de flexibilidad, dejan algo de tema de trabajo híbrido, sobre todo después de la pandemia nos quedó mucho ese efecto, que hoy los candidatos ya no quieren cosas presenciales. Entonces, no, pero es que yo prefiero algo que sea más híbrido, algo que sea entre presencial y virtual, o que yo prefiero algo que sea más del trabajo desde la casa, o a mí solo me tengan en cuenta para cargos que son desde la casa. Uno se encuentra de todo ahí. Entonces es muy importante que yo empiece a hacer ese balance y saber a qué le voy a apostar, en cuáles voy a negociar, en cuáles no. Entonces, yo tengo que estructurar una oferta, así como te hablaba ahorita, de poner la oferta laboral o la oferta de trabajo muy atractiva. Aquí tengo que ponerlo también muy atractivo, y es decirle al candidato, mira, no solamente este es su salario, sino que además tienes estos beneficios, vamos a tener este auxilio de rodamiento, vas a tener estas comisiones, así funciona la tabla de comisiones, y vamos a tener estos otros beneficios donde vas a tener, no sé, un día libre, el día de tu cumpleaños. Hay algunas empresas que usan las tiqueteras, que eso te lo recomiendo mucho, que ponen, por ejemplo, y le dan a cada empleado una tiquetera donde le dan un día libre, le dan una tarde de ocio, que le dan una ida a cine a no sé qué, o sea, le dan como varios beneficios dentro de una tiquetera, y he visto algunas empresas que lo usan,
y pues han tenido un efecto importante en su gente. Entonces, este tipo de cosas son las que tú vas a empezar a evaluar, cómo vas a tomar esa decisión final, qué propuesta le vas a hacer y ya presentársela al candidato. Puede ser a través de una llamada telefónica o si tú lo deseas, puedes volverlo a citar a tu oficina o de forma presencial y decirle, mira Juan, esta es la oferta que te tengo, esto es lo que nosotros creemos que podemos darte, queremos que hagas parte de nuestro equipo, ya dime tú si es algo que a ti te interesa y ya la persona tomará las decisiones. Entonces, incluso hay algo que te quiero decir para ir cerrando este tema del proceso de reclutamiento y de hecho hay un libro que se llama así, que dice, contrata lento y echa rápido. Muchas veces por el afán de querer conseguir a alguien, casi que montamos al bus a cualquiera que se nos atraviesa y después eso es un dolor de cabeza, nos cuesta mucho trabajo sacarlo después del equipo o es una persona muy tóxica que nos empieza a dañar a la gente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso para que puedas tener una mejor labor y un mejor resultado. Entonces, tenlo muy presente para que tengas un mejor resultado en lo que tú haces. Y vamos a hablar al siguiente punto, que es, listo, ahora que ya te dijo que sí, que quiere entrar, que acepta la oferta laboral, ¿cuáles son esos pasos que siguen ya de ingreso a la compañía? Muy bien, ahora que ya pudiste contratar a la persona, que ya te dijo que sí, que ya tienen fecha de inicio de labores, que ya pasó por todos los filtros de exámenes médicos, etcétera. Entonces, ¿qué te voy a recomendar? Y es planear cómo debe ser el proceso, que en términos un poco más sofisticados se llama el onboarding, pero es cómo voy a hacer que esa persona se adapte al equipo, ingrese a la compañía y no sienta una cantidad de vacíos o se sienta el rechazo o se sienta demasiado perdido, porque esto es quizá más común de lo que tú crees. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con algunas multinacionales, me acuerdo el primer día que entré a uno de esos trabajos, la persona que me iba a entregar el puesto me dijo, listo, venga, vamos a hacer algo, acompáñeme a hacer una vuelta que yo me voy a vivir a Chile y tengo que ir a sacar unos registros del colegio, camina, vamos conmigo. Y casi que a los 2 días ya se fue. O sea, esa fue la inducción que me dio. No me dijo absolutamente nada y llegó un momento en que yo estaba al frente de un computador sin ni idea qué hacer ni por dónde empezar. Entonces se siente bastante mal porque yo lo he vivido. Entonces tratemos que esas personas que ingresen al equipo se sientan acompañados, que sientan que llegaron a una familia, que los recibimos. Aquí hay algo que hacen muchas compañías que he visto que me parece interesante y es que de hecho le tienen como un kitcito de bienvenida. No tienes que invertir grandes cantidades de dinero, pero casi que una notica personalizada. Hola Andrés, queremos darte la bienvenida a esta maravillosa familia, estamos felices de que hagas parte de nuestro equipo, cuenta con nosotros para todo lo que necesites, no sé qué, un abrazo y la firma de, ya sea, no sé, el de gestión humana o tu firma o el de cualquier persona, y le dan de pronto un botoncito o le dan un llaverito. Incluso he visto empresas que les dan ya un termo y entonces le tienen a su computadora ahí ya con la notica de este va a ser tu herramienta de trabajo, le tienen una cajita con el celular que le van a asignar, o sea, lo hacen algo muy especial que hace que uno se sienta pues también especial, ¿cierto? Cuando uno está entrando a la compañía. Entonces, que planees cosas como esas, que planees cuáles van a ser las inducciones iniciales que vas a tener. Yo cuando he tenido algo de inducciones, porque la verdad han sido siempre muy pobres los procesos que me han hecho de onboarding, pero, por ejemplo, listo, voy a hacer lo que se siente con la de contabilidad, que se siente con la de cuentas por pagar, que se siente con el de gestión humana, que se siente con el de ventas, con el de servicio al cliente. O sea, que tú definas como una especie de calendario de ingreso para esa persona, qué capacitaciones va a tener, con quiénes se va a sentar, que le demos obviamente la inducción a la compañía con el video corporativo y no sé qué si tú lo tienes. O sea, si es una empresa más pequeña, no importa, que también lo hagamos de esa manera, que le pongamos ese paso a paso que la persona va a vivir y que tenga la oportunidad de tener un poquitico de conexión con la marca. Aquí hay algo que he visto que hacen algunas empresas que me ha parecido muy interesante, que es si tú lo quieres hacer, y es que lo ponen a rotar un par de días por diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, si tú estás contratando al supervisor de ventas, ¿qué tal si tú pones a que esa persona sea vendedor del canal por un par de días y que salga a hacer la ruta con uno de los vendedores? O si tú tienes un punto de venta, ¿qué tal si pones a esa persona que atienda en el punto de venta por un par de días? O sea, que vivan la experiencia de las personas a quien va a liderar. Muy bueno sería que tuviera la posición de esas personas que va a estar a cargo de él o que viva la experiencia ya saliendo con alguien que le muestre cómo se hace. Entonces es muy importante definir todo ese paso a paso, todo ese instructivo, con quién se va a reunir, si le voy a entregar el kit,
con qué otras personas de otras áreas lo voy a sentar. Todo ese tipo de cosas va a aportar mucho valor al momento de recibir a esta persona. Lo otro es definir desde la capacitación también qué tipo de capacitaciones debe recibir. Entonces, capacitación en el sistema, capacitación en el CRM que tenemos, capacitación con las personas que hacen la facturación, con las personas de logística que hacen los despachos para que entienda cómo funciona. Entonces, no solamente que reciba unas conversaciones con personas del equipo y que reciba el kit, sino que también tenga una serie de capacitaciones con personas que de alguna manera van a intervenir en el proceso con él o van a ser fundamentales para que él haga muy bien la labor. Muy bien, entonces ahora que ya trabajamos con este onboarding, ¿qué sigue? La persona entra en la empresa, empieza a trabajar, empieza a hacer sus labores, pero hay algo en lo que la mayoría de nosotros fallamos, como ya sea empresarios o como líderes, y es que simplemente lo tiramos al agua y dejamos que nade. Y no le preguntamos si sabía nadar bien, si lo hacía en estilo libre, si necesitaba de pronto un flotadorcito para que descanse, simplemente lo dejamos a que vaya haciendo las cosas y que en el camino vamos resolviendo. Entonces lo que quiero decirte es que es muy importante que tú le puedas dar una serie de retroalimentación o que tengas unas reuniones con algo de periodicidad, sobre todo al inicio, para que puedas ir ajustando con el candidato cómo están haciendo la labor, qué preguntas le están surgiendo, qué son las cosas que más retos le están generando, qué podemos hacer incluso por él para que sea más fácil la integración a la compañía, si de pronto ha tenido algunas experiencias con clientes que lo ha afectado o de pronto las herramientas no las está sabiendo usar de la forma correcta, el CRM le parece confuso. Entonces, todo ese tipo de cosas son bien importantes en el seguimiento. Y aquí también la invitación que te hago es, vamos a definir una serie de reuniones o una serie de espacios que tú quieras hacer con el candidato para hacerle ese acompañamiento. Entonces, puede que tú le digas, bueno, vamos a hacerlo una vez a la semana o vamos a hacerlo una vez cada 15 días. Y ahí es donde viene esa función tan importante del líder de ventas, que es darle ese acompañamiento, ese coaching, que se vuelva en ese mentor o en ese coach que está ahí todo el tiempo acompañándolo. De hecho, si tú ves la guía que te dejé en el onboarding, vas a ver que uno de los puntos que yo recomiendo es asignarle un mentor, es decir, asignarle un par de la empresa o alguna persona que ya sea de pronto el vendedor de más experiencia o el vendedor que le pueda enseñar mucho más y que esté en la disposición y se lo pones como un mentor para que esa persona no se sienta que no sabe a quién pedirle ayuda, sino que tenga a alguien a quien recurrir y que te sirva como un filtro para que no todo te llegue a ti como líder, sino que si el mentor le puede ayudar en algunos aspectos de ese proceso, pues se lo puede ayudar a resolver. Entonces, bien importante que tengas eso presente. Y otro de los puntos importantes dentro de este seguimiento y retroalimentación es que tú le preguntes también al candidato cómo se sintió en el proceso, qué siente que hicimos bien, qué siente que podemos hacer mejor, dónde podemos hacer ajustes, porque eso también te va a ayudar a que todo ese proceso de selección más el onboarding sea lo suficientemente claro para ti. Es que tú le preguntes, venga, ¿cómo le pareció todo el proceso de selección desde el inicio y cómo te pareció todo el proceso de onboarding y de ingreso a la compañía para que tú puedas poder hacer ajustes basado en las opiniones de esos candidatos que ya pasaron por ahí? Entonces es muy importante que tengas en cuenta esto si quieres tener a este colaborador muy conectado con la labor que va a hacer, que te pueda empezar a dar unos resultados más rápido, que no se sienta en esa impotencia o en esa, digamos, sensación de que no sabe para dónde coger, sino que todo el tiempo esté sintiendo el acompañamiento y que hagamos que sea más fácil. Es como cuando tú le estás enseñando a montar bicicleta a tu hijo. Es mucho más fácil que tú le vayas llevando y a poquito se lo vas soltando, la vas agarrando, la vas soltando, la vas agarrando hasta que esa persona ya esté en la capacidad de montar bicicleta solo. Y eso te lo digo porque justo estoy en este momento en esa labor con mi hija, enseñándole a montar en bicicleta y me ha parecido muy interesante como ese análisis de cómo funciona el proceso de ir acompañando a la persona hasta que la puedes ir liberando poco a poco para que tenga sus propios resultados. Entonces, ten muy presente esto. Te invito a que planees en este momento como parte de la tarea cómo va a ser esa labor y que empieces a trabajar en ello.